Hoy vamos a ver los vasos del cuello y de la cabeza. Las arterias del cuello y la cabeza, las arterias del cuello y la cabeza provienen de las arterias carótidas y de la subclavia. Y como podemos ver en este dibujo que tenemos aquí, vemos que las arterias carótidas derecha y subclavia derecha tienen un diferente origen a la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia del lado izquierdo. Aquí tenemos la aorta que va saliendo del ventrículo izquierdo, y va ascendiendo, ¿sí?, hasta formar una curvatura que se llama arco aórtico, ¿sí? Arco aórtico, y posteriormente esa curvatura va hacia región inferior del cuerpo y constatamos acá la aorta descendente. Entonces tenemos acá una aorta ascendente, un arco aórtico y un arco descendente. Durante su trayecto, chicos, el arco aórtico da 3 ramas colaterales, ¿sí? Da una rama colateral que se va a llamar tronco brachiocefálico, una rama que se va a llamar directamente arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Entonces, de nuevo, 3 troncos: tronco brachiocefálico, ¿sí?, arteria carótida común, arteria subclavia. Arco aórtico, 3 ramas. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a ir estudiando para ir estudiando las arterias que irrigan el cuello y la cara, tenemos que estudiar las arterias carótidas y sus ramas y las arterias subclavias y sus ramas. Primero lo que vamos a hacer es, vamos a notar una diferencia entre ambas carótidas comunes, ¿sí? Quiero que observen bien el dibujo de aquí. Esta sería la carótida común derecha y esta sería la carótida común izquierda. El origen arterial de la arteria carótida común izquierda, ¿sí?, se desprende del arco de la aorta posteriormente al tronco brachiocefálico, ¿sí? Y la arteria carótida común derecha nace de la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Nace de la arteria. El origen topográfico. ¿Qué significa topográfico? Significa, por ejemplo, dónde queda dentro de un mapa, ¿sí? Dónde queda, por ejemplo, dónde queda dentro de un mapa la plaza que está frente a la Universidad María Auxiliadora. Entonces, te dan un mapa y ahí te dicen, está frente a la Universidad María Auxiliadora. Eso significa topográfico, ¿sí? Entonces, dentro del mapa del cuerpo tenemos que la arteria carótida común izquierda nace del tórax, ¿sí? Nace del tórax. Y la carótida común derecha nace de la base del cuello, ¿sí? De la base del cuello, detrás de la articulación esternoclavicular del lado derecho, ¿sí? Por lo que podemos decir, acá podemos hablar ya de la longitud. Si uno nace del tórax y el otro nace de la base del cuello, podríamos decir que la carótida común derecha es más corta y la carótida común izquierda es más larga. ¿Estamos? Tiene un trayecto más largo, por lo que podemos decir que la arteria carótida común izquierda tiene un segmento que va a ser acá, de acá hasta acá, va a ser, acá voy a dibujarlo mejor acá, de acá hasta acá va a ser un segmento torácico, ¿sí? Y de acá hasta acá va a ser un segmento cervical.
y nuestra arteria carótida común derecha solamente va a tener un segmento cervical. Esto chicos, esto que está acá, anótenlo, ¿sí? Va a ser una de las preguntas de examen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una arteria carótida común derecha e izquierda? ¿Sí? Está, ¿cuál es más larga? ¿Cuál tiene dos segmentos? ¿Cuál nace del tórax? ¿Cuál se desprende del tronco arterial brachiocefálico? Estamos. La terminación de las carótidas comunes es igual, ¿sí? Es igual tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Termina a nivel del borde inferior, termina a nivel del borde inferior de la vértebra cervical número 4, dando dos ramas terminales, ¿sí? Tenemos aquí una carótida externa y una carótida interna, ¿sí? La carótida externa es, recordando, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Nosotros estamos en una vista que es lateral, ¿sí? Entonces, la carótida externa es, bueno, y acá están, bueno, esto es lateral, nosotros estamos viendo una vista lateral, pero el esternón es nuestra región medial, ¿sí? Es nuestra región medial, es el indicativo del medio del plano del cuerpo. ¿Estamos? Entonces vemos acá que nuestra carótida externa es anterior y medial, ¿sí? Porque se acerca más hacia la línea media del cuerpo, ¿sí? Y la carótida interna está más hacia la región posterior y lateral. ¿Estamos? Posterior y lateral. La bifurcación de la carótida está marcada por una dilatación conocida como seno carotídeo. Seno carotídeo. En la base del cuello, la carótida común se relaciona adelante con el lóbulo tiroideo, la vena yugular interna y la articulación esternoclavicular. Por detrás y lateral. Voy a volver a señalar. Esto, si dibujamos una línea media o hacemos un plano imaginario en la línea media del cuerpo, esto que está aquí es medial, ¿sí? A los costados sería entonces lateral, ¿sí? Y detrás de este dibujo, ¿sí? Atrás, esto sería posterior, ¿sí? Entonces te dice atrás, que sería posterior, y lateralmente le tenemos a la cúpula pleural. Atrás significa posterior, ¿sí? Atrás le tenemos, atiendan bien, le tenemos al tronco simpático, a la arteria vertebral, a la arteria tiroidea inferior, a la fascia prevertebral, ¿sí? Al músculo largo del cuello y a la apófisis transversa cervicales. Lateralmente, tanto acá como acá, le tenemos al conducto torácico a la izquierda y medialmente le tenemos acá, estamos hablando de las relaciones de la carótida común, le tenemos a la tráquea, le tenemos al esófago, le tenemos al polo inferior del lóbulo tiroideo, ¿sí? Y en la base del cuello vamos a encontrar unas relaciones, ¿sí? El nervio vago derecho se encuentra por delante de la carótida común y en el nervio vago izquierdo se encuentra posterior y lateral a la carótida común. Importantísimo. La diferencia entre la posición de los nervios vagos a nivel de la base del cuello. Recuerda que las dos ramas de la arteria subclavia cruzan por detrás de la carótida común. ¿Estamos? Esta es las relaciones cervicales. ¿Qué significan las relaciones cervicales? Las relaciones cervicales significan que vamos a ver las relaciones que tiene la carótida común a nivel del cuello. Importantísimo, chicos, porque vamos a
a ver, ¿qué es, qué estructura está más cercana eh, a la región medial? Todo lo que esté en una línea media que está aquí, ¿sí? Va a ser medial. Todo lo que esté hacia esta zona va a ser posterior. Todo lo que esté hacia esta zona va a ser lateral y todo lo que esté hacia acá va a ser anterior. ¿Estamos? Entonces nosotros estamos hablando nuevamente de la arteria carótida común, ¿sí? La arteria carótida común. Entonces, vemos que posteriormente podríamos encontrar las vértebras cervicales 5, 6 y 7, ¿sí? Medialmente, dice, ¿sí? ¿Está bien? Medialmente. Lateralmente podemos encontrarles al músculo, a los músculos escalenos. Acá tenemos el escaleno anterior, el músculo escaleno anterior, y podríamos hablar que en la pared medial, ¿sí? Esta es nuestra región medial, le podemos encontrar al eje tráqueo-esofágico, ¿sí? Al eje tráqueo-esofágico, y lateralmente podríamos encontrarle al músculo esternocleidomastoideo. Estamos hablando de las relaciones cervicales, es decir, las relaciones de la arteria carótida común en la región del cuello. ¿Está? En la región del cuello. Bueno, vamos a hablar de lo que es lo que el libro describe como seno carotídeo o glomus carotídeo. En la bifurcación de la carótida común se encuentra una dilatación que lo vamos a llamar seno carotídeo, que contiene la presión de los varoreceptores que regulan la presión arterial, ¿sí? Y encima de la bifurcación se encuentra el lomo carotídeo, es un cuerpo carotídeo, ¿sí? Que contiene quimiorreceptores que detectan oxígeno y CO2 en la sangre. Está inervada por el nervio de Hering, rama del nervio glosofaríngeo. Bueno, ¿qué significa este seno carotídeo? Bueno, hay veces que nuestros pacientes en el postoperatorio todo el día están acostados. De nuestro paciente acostado, ¿sí? En esta posición, ¿sí? En esta posición, la sangre de nuestro cuerpo se encuentra, digamos, hagamos una línea recta, tiene igual presión, tanto si hacemos acá, tiene una igual presión aquí, en el tórax tiene la misma presión, cuando está en el abdomen tiene la misma presión y en los miembros inferiores tiene la misma presión arterial. ¿Estamos? ¿Qué pasa? Este paciente quiere irse al baño, ¿sí? Este paciente quiere irse al baño, por lo que de repente el paciente, después de estar acostado aproximadamente 12 horas, ¿sí? Se levanta bruscamente, se levanta rápido de la cama, dice, oh, me quiero ir al baño, ¿sí? Se levanta bruscamente y las presiones que tenía acá, que eran todas iguales, cambian, ¿sí? La presión cuando el paciente se paró, ¿sí? Es mayor hacia la zona de los pies, ¿sí? Y menor hacia la región de la cabeza, ¿sí? Porque el paciente se cambió de estar acostado a pararse, ¿sí? Y eso siente el seno carotídeo, siente esa diferencia de presión y la avisa al cerebro que realiza una hipotensión ortostática, se llama, ¿sí? Hipotensión ortostática. ¿Qué significa la hipotensión ortostática? Es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? Porque el paciente se levantó bruscamente, ¿sí?
Entonces, el cuerpo le dice al cerebro, no, acá falta sangre, ¿sí? Acá falta sangre. Entonces lo que hace, disminuye la presión de todo el cuerpo para que el paciente se vuelva a acostar, ¿sí? Y las presiones se vuelvan a igualar en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces lo que pasa es, en los pacientes que están acostados mayor a 12 horas, tienen que primero sentarse por lo menos 5 minutos y después levantarse para estar de pie. Porque si no, les va a bajar la presión y tu paciente va a empezar a sudar frío, va a colocarse pálido y se va a desmayar. Literalmente se va a desmayar. ¿Está? Y todo es gracias a la detección del seno carotidio, que se dio cuenta que cuando se paró bruscamente nuestro paciente, la presión a nivel de la parte superior del cuerpo disminuyó. Si disminuye, el seno carotidio le avisa al cerebro que tiene que provocar una hipotensión para que el paciente se vuelva a acostar y iguale las presiones. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo yo le ayudo al paciente a que las presiones se igualen más rápidamente? Y bueno, entonces yo le acuesto al paciente y le pido que levante las piernas, ¿sí? Entonces la sangre que están en las piernas van a ir otra vez hacia esta dirección para igualar las presiones en todo el cuerpo. ¿Estamos? En todo el cuerpo. ¿Se entendió esta parte, chicos? ¿Hola? Sí. Sí, profe. Creo que sí. La que me dijo, creo que sí, que es lo que no entendí. Es un poco complicado. Ah, bueno. Lo que sigue, bueno, para hacerles entender, más bien, es, quiero que se den cuenta que el seno carotidio les ayuda a medir la presión de todas las partes del cuerpo. ¿Estamos? Sí. Ok. Volviendo a la parte de la anatomía, vamos a hablar de la arteria carótida externa, ¿sí? La arteria carótida externa, ¿sí? Origen. El origen es la bifurcación de la carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides o también del borde inferior de la cuarta vértebra cervical. ¿Dónde termina nuestra arteria carótida externa? ¿Sí? Nuestra arteria carótida externa termina detrás del cuello del cóndilo de la mandíbula en el espesor de la parótida, dando dos ramas terminales que serían, como podemos observar perfectamente acá, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿sí? Durante el trayecto se encuentra en el triángulo carotidio y pasa eh, eh, por detrás del vientre posterior del digástrico. Atraviesa el diafragma estíleo y penetra en la celda parotidia. El triángulo carotidio, ¿sí? El triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ¿cuáles son sus límites? Por delante, acá tenemos el vientre superior, el vientre superior del homoioide, ¿sí? Esto sería por delante, ¿sí? O anterior, ¿sí? Arriba o superior, ¿sí? Arriba o superior está el vientre posterior del músculo digástrico y por detrás o posterior hacia esta zona, ¿sí? Tenemos el músculo esternocleidomastoideo. ¿Qué es lo que tenemos en este triángulo carotidio? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos la bifurcación carotidia, la arteria carótida común externa y sus ramas,
la arteria carótida interna, la vena yugular interna y sus afluentes, el nervio vago, el nervio hipogloso y el asa cervical. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del triángulo de Farabeov. ¿Sí? Nuevamente vemos que hacia acá sería posterior, hacia acá sería superior, hacia acá es inferior y esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí es adelante o anterior. ¿Estamos? Entonces dice, este triángulo, que está acá, el triángulo Farabeov, está limitado por la vena yugular interna, ¿sí? Por abajo y adelante está limitado por la vena facial, o también conocido como tronco tirolingofacial, ¿sí? Y por arriba por el nervio hipogloso. ¿Qué es lo que está dentro de este triángulo que tenemos aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro de ese triángulo que tenemos aquí? Y podemos observar perfectamente bien a la carótida externa junto a sus ramas, ¿sí? A la carótida común interna, a la rama descendente del hipogloso y al nervio laringio, acá que podemos ver, voy a mostrar, aquí, perdón, ¿sí? Podemos ver este ramo que está aquí, al nervio laringio superior, ¿sí? Al nervio laringio superior. ¿Estamos? Eso es lo que es. Ahora vamos a hablar del triángulo de Guyon, ¿sí? El triángulo de Guyon, ¿sí? El triángulo que nosotros recién hablamos es un triángulo que está formado así, así y hasta acá, que es del nervio, el nervio hipogloso, ¿sí? Ahora vamos a hablar de un triángulo mucho mayor, que es el triángulo de Guyon. En el triángulo de Guyon vemos el vientre posterior del digástrico, la vena facial y la vena yugular interna. ¿Cuál es el contenido de este? Tenemos el nervio hipogloso, que es este que tenemos aquí, ¿sí? La arteria carótida común externa y sus ramas, la arteria carótida, carótida interna, ¿sí? La rama descendente del hipogloso y el nervio laringio superior. Bueno, vamos a observar lo siguiente. Vamos a observar el famoso ramillete de Riolano, ¿sí? Ramillete de Riolano. El ramillete de Riolano es un ramillete que termina a este nivel, ¿sí? Pero vamos a agarrar. A este nivel y está formado por los siguientes músculos. Está formado por el estilo faringeo, el estilo gloso y el estilo hioideo, ¿sí? Porque termina en la apófisis estiloides, ¿sí? Los tres músculos se insertan ahí y está formado por dos ligamentos que son el estilo hioideo y el estilo mandibular, ¿sí? A la unión de esos tres se le conoce como ramillete de Riolano. Y ramillete, ¿qué significa ramillete? Y es como que, imagínense un ramo de flores, ¿sí? Por eso se le llama ramillete, ¿sí? Porque sale acá de la apófisis estiloide, sale en forma de ramo, ¿sí? Sale en forma de ramo y la arteria carótida externa, que es esta que está aquí, ¿sí? Atraviesa el diafragma atraviesa el ramillete entre el músculo estiloideo y el ligamento estiloideo, ¿sí? Que lo separa del músculo
estilogloso, ¿sí? Acá. Eso es lo que quiere dar a entender, ¿sí? Por dónde va pasando nuestra carótida externa. Y la carótida externa, al ir subiendo, ¿sí? Se encuentra por detrás, ¿sí? De la glándula parotidia. Y cuando está, y detrás de esta glándula parotidia, va a originar sus dos ramas terminales, que son las arteria, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria maxilar, que sería esta que tenemos aquí, y la arteria temporal superficial, ¿sí? La arteria temporal superficial. Carótida, su arteria maxilar y la arteria maxilar. Estamos. Las ramas colaterales de la carótida externa tienen 7 ramas colaterales, ¿sí? Y atendiendo su orden de emergencia. ¿Qué significa atendiendo su orden de emergencia? Vamos a hablar de cada una de las arterias de abajo hacia arriba, ¿sí? Como dependiendo de cómo van saliendo. Y tenemos así. Para poder definir mejor, podemos que las ramas colaterales de la carótida externa, tenemos ramas anteriores que son la tiroidea superior y la facial, una rama medial que es lingual, y ramas posteriores que vienen del occipital, ¿sí? La faringe ascendente y la auricular posterior. Y hablamos de sus dos ramas terminales que terminan detrás de la glándula parótida, que son la temporal superficial y la arteria maxilar, ¿sí? Entonces, tenemos, nuevamente lo voy a mostrar, tenemos acá la arteria tiroidea superior, la arteria faringe ascendente, la arteria lingual, la arteria facial, ¿sí? La occipital y la auricular posterior. Y aquí vemos sus dos ramas terminales, que son la temporal superficial y la arteria maxilar, que tiene muchísimas ramas, y realmente va a ser todo un tema hablar sobre las ramas colaterales de la arteria maxilar. La arteria tiroidea superior nace de la cara anterior de la carótida externa y alcanza el extremo superior. Este es nuestra glándula tiroides, y vemos cómo va descendiendo la arteria tiroidea superior a nivel de la glándula tiroides, ¿sí? La arteria tiroidea superior da ramas colaterales y son la arteria, una rama para el esternocleidomastoidea y una rama laringea superior que se envuelve, ¿sí?, al músculo tiroideo. Acá vemos nuestra arteria laringea superior, ¿sí? Laringea superior, que atraviesa la membrana tiroidea y se distribuye por los músculos de la laringe y la mucosa del vestíbulo. La arteria tiroidea superior, acá como vemos, esta sería nuestra arteria laringea superior, ¿sí?, que sería su rama colateral, y la arteria tiroidea superior, ¿sí?, termina a nivel de la glándula tiroidea, dando 3 ramas terminales, una anterior, otra lateral, ¿sí? Una anterior y otra lateral, ¿sí? Aquí vemos, quiero que vean, esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. Esto es recontra importante, chicos, porque vamos a saber cómo está irrigada nuestra glándula tiroides. Nuestra glándula tiroides está irrigada por la carótida externa, por la tiroidea superior, ¿sí? Acá vemos la tiroidea superior. Y nuestra tiroidea inferior proviene de la arteria subclavia, ¿sí? La tiroidea superior viene de la arteria subclavia, y muchas veces tenemos acá, ¿sí?, naciendo del callado de la aorta, o muchas veces del tronco brachiocefálico,
tenemos una arteria tiroidea IMA, se llama, ¿sí? Tiroidea IMA. Entonces vemos las diferencias entre cómo está irrigada nuestra glándula tiroides, ¿sí? Nuestra glándula tiroides está irrigada por tanto la tiroidea superior proveniente de la carótida externa como de la arteria tiroidea inferior proveniente de la arteria subclavia. La arteria lingual nace generalmente de la cara medial de la arteria carótida externa, a aproximadamente 1.5 o 2 centímetros del origen de esta. Se divide en dos ramas terminales. Podemos observar aquí, vemos que se divide en una rama sublingual, ¿sí? Y en una rama profunda de la lengua, ¿sí? Se divide en dos ramas terminales. Este sería nuestra arteria lingual y tenemos entonces nuestra arteria profunda de la lengua y nuestra arteria sublingual, ¿sí? Las ramas colaterales de la arteria lingual, tenemos una rama dorsal de la lengua o lingual dorsal que se separa de la lingual, ¿sí? Y atraviesa el músculo hiogloso, ¿sí? Con el vientre posterior del músculo digástrico, ¿sí? Asciende por el lado de la base de la lengua y se distribuye en el pilar anterior del velo del paladar, la epilotis y la base de la lengua. Y tenemos la rama suprayoidea que sigue al borde superior del hueso hioides y se anastomosa posteriormente al músculo genioideo con el lado opuesto. Tenemos las ramas terminales de la arteria lingual, que son la arteria profunda de la lengua o la lingual profunda, ¿sí? Que se dirige superior y anteriormente a lo largo del borde inferior del músculo longitudinal inferior hasta el vértice de la lengua donde termina. Irriga los músculos y la mucosa de la lengua, y la arteria sublingual que se dirige anteriormente por la cara profunda o medial de la glándula sublingual y da dos ramas para la glándula y para el frenillo de la lengua. La arteria del frenillo luego se divide en dos ramas terminales, una mentoniana y otra mandibular para la porción de la mandíbula con los incisivos. La arteria faríngea ascendente, ¿sí?, es la rama más pequeña de la arteria carótida externa. Nace en la cara posterior, casi al mismo nivel de la arteria lingual y da ramas mediales, da ramas posteriores y da una arteria que se va a llamar arteria meningia posterior. Es aquí donde nosotros podemos ver, ¿sí?, arteria faríngea ascendente. Y está casi al mismo nivel, podemos ver acá, que la arteria lingual. Casi en el mismo nivel, pero en la cara posterior. ¿Estamos? La arteria facial es una rama anterior de la carótida externa. Atraviesa el triángulo carotídeo, el triángulo submandibular y la cara, ¿sí? Es esta nuestra arteria lingual, que al llegar a cierto punto a nivel de la nariz se convierte en la arteria angular, ¿sí? Termina a nivel del ángulo medial del ojo, ¿sí?, convirtiéndose en la arteria angular y se anastomosa con la arteria nasal dorsal, rama de la arteria oftálmica. Aquí vemos el trayecto. Vamos a hablar del trayecto cervical, ¿sí? Tiene un trayecto cervical donde podemos ver que pasa profundamente por detrás del músculo, por detrás del vientre posterior del digástrico y por detrás del estilo hioideo, ¿sí? Aquí vemos cómo la arteria facial va pasando por detrás del vientre posterior del digástrico y por detrás del estilo hioideo, ¿sí?
Después, posteriormente de pasar a eso, pasa, ¿sí? Realiza un canal posterior y pasa por el polo posterior y en la cara superior de la glándula submandibular, ¿sí? Y pasa por el surco del borde inferior de la mandíbula. Vemos acá la mandíbula y vemos que por detrás de la glándula submandibular pasa, acá, ¿qué es lo que pasa? Pasa aquí la arteria facial, ¿sí? En el trayecto facial, después de pasar la glándula submandibular, aquí tenemos la glándula submandibular, ¿sí? Cruza lateral al cuerpo la mandíbula por delante del macetero. Este que está aquí es el músculo macetero, donde se vuelve superficial y sinuosa. Acá vemos, sinuosa significa que tiene muchas curvaturas. Recorre oblicuamente significa que va hacia este trayecto, ¿sí? Es oblicuo, ¿sí? ¿Sí? Que no es ni vertical ni transverso, sino que es oblicuo, ¿sí? Recorre oblicuamente la cara acompañado de la vena facial, ¿sí? Pasa superficial al buccinador. Este músculo que va así es el buccinador y el nervio infraorbitario. Y pasa profundo al platisma, a los músculos cigomáticos. Estos son los dos músculos cigomáticos, ¿sí? Y a las ramas del nervio facial. Bueno, acá lo que nosotros vamos a ver, con todo, en resumen de esto acá, vemos que en el libro de Rubier describe que existen curvaturas, ¿sí? La primera curvatura es una curvatura que se llama curvatura faríngea, después tiene una segunda curvatura que se llama curvatura submandibular, y después tiene una curvatura que se llama curvatura facial, que digamos es el trayecto que sigue la arteria facial, ¿sí? Resumiendo todo lo que dice ahí. Las ramas colaterales. Las ramas colaterales de la arteria la arteria facial a nivel vamos a ir describiendo según la trayectoria que va teniendo. A nivel cervical, sí señores, a nivel del cuello, da una rama palatina ascendente, ¿sí? Una arteria submentoniana, ¿sí? Ramas para la glándula submentoniana, ¿sí? Y ramas colaterales faciales que son la maceterina inferior, ¿sí? La arteria maceterina inferior que va a irrigar el macetero, la arteria labial inferior, la arteria labial superior, la arteria nasal lateral. Y su rama terminal va a ser la arteria angular. ¿Estamos? Dijimos que la rama terminal es la arteria angular. La arteria occipital. La arteria occipital es una arteria que se origina a la altura del ángulo de la mandíbula, tiene una relación importantísima con el nervio número 12, sigue al borde inferior del vientre posterior del ligástrico. Este es nuestro vientre posterior del ligástrico, ¿sí? Y pasa medial a la apófisis mastoides, ¿sí? Por el surco de la arteria occipital. Pasa medialmente, porque recordemos todo lo que está acá, o sea, todo lo que está aquí va a ser medial y todo lo que esté aquí va a ser lateral, significa pasa medial a la vena yugular interna. Relación importante de el
nervio hipogloso, ¿sí? Relaciones importantes que tiene con el nervio hipogloso. Primero pasa medial, luego pasa encima y luego finalmente pasa lateral al nervio. Esta es la arteria occipital y vemos que primero está medial, recordando que esto que está acá es medial y esto que está acá es lateral. Vemos que primero nace medialmente, luego va por encima y lo que dice es que finalmente cuando va ascendiendo la arteria occipital, cuando esto va ascendiendo hacia allá, finalmente queda el nervio hipogloso, ¿sí? El nervio hipogloso, la arteria occipital queda lateral al nervio hipogloso. Las ramas colaterales de la occipital dan una rama mastoidea, dan una arteria auricular, una rama meningia, unas ramas musculares, una rama ascendente y una arteria estilomastoidea. Tiene dos ramas terminales que son lateral y medial. ¿Sí? Aquí vemos a la arteria occipital, ¿sí? Que pasa por detrás del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? La arteria auricular posterior. Esta es la última rama de la que vamos a hablar, de la arteria, de las ramas de la carótida externa. Se origina en el espesor de la parótida y sigue el borde superior del vientre posterior del digástrico, ¿sí? Del vientre posterior del digástrico. Acá vemos, esta es nuestra auricular, ¿sí? Pasa lateral a la apófisis mastoides y sus ramas colaterales tiene ramas mastoides, ramas auriculares, tiene una arteria estilomastoidea que es la más importante y una arteria timpánica posterior que acompaña al nervio de la cuerda del tímpano y da una rama occipital y una rama parotidia, ¿sí? La arteria estilomastoidea es una rama de la arteria auricular posterior que a veces acompaña se anastomosa con la arteria occipital. Pasa por el agujero estilomastoideo, ¿sí? Y llega a la caja del tímpano y a los conductores semicirculares del oído, ¿sí? Las ramas terminales de la auricular posterior, ¿sí? Da una rama anterior y una rama posterior o mastoidea, ¿sí? Esas son las dos ramas terminales de la auricular posterior, ¿sí? Las ramas terminales de la carótida externa son dos: la arteria temporal superficial, ¿sí? Y la arteria maxilar. Esta bifurcación suele localizarse inferiormente al cuello de la mandíbula a 4 centímetros del ángulo de esta, ¿sí? Aquí vemos a la arteria temporal superficial, ¿sí? La arteria temporal superficial, aquí, esta que está aquí, es la arteria temporal superficial y durante su trayecto da ramas frontales, ramas parietales, una rama una rama arteria cigomática orbitaria, ¿sí? La arteria temporal superficial es la rama de bifurcación lateral y superficial de la arteria carótida externa. A continuación, dijimos que vemos las diferentes ramas que da. La arteria temporal superficial me da una arteria temporal media, una arteria cigomático orbitaria, ¿sí? Y una arteria transversa a la cara. La arteria maxilar es una rama de bifurcación media y profunda de la arteria carótida externa. Como podemos observar, esta que está aquí es
nuestra arteria maxilar. Y durante su trayecto podemos estudiarla de la siguiente manera. Tenemos una porción mandibular, ¿sí? Una porción pterigoidea y una porción pterigopalatina. Podemos estudiar de esa manera, ¿sí? En la porción mandibular me va a dar mi arteria alveolar inferior que irriga la mandíbula, los dientes y la encía. Una arteria meningia media, una arteria auricular posterior, ¿sí? Auricular media para la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo y una arteria timpánica anterior. En la porción maxilar, ¿sí? En la porción pterigoidea me va a dar una rama, una arteria masseterina, ¿sí? Una arteria masseterina me va a dar ramas pterigoideas, que son estas que están aquí, ¿sí? Me va a dar unas ramas pterigoideas y ramas me va a dar una arteria bucal, ¿sí? Esto va a ser la arteria bucal. ¿Está? Y en la porción pterigopalatina me va a dar una arteria alveolar posterior superior que va hacia los molares maxilares, los senos maxilares y las encías, una arteria infraorbitaria para los alveolos del maxilar superior, una arteria palatina ascendente, ¿sí? Una arteria palatina descendente, quise decir, una arteria palatina descendente que me va a dar una arteria palatina mayor y una arteria palatina menor. La arteria palatina mayor va al paladar duro, ¿sí? Aquí vemos la arteria palatina mayor y la arteria palatina menor y la arteria palatina mayor, ¿sí? La arteria palatina mayor va hacia el paladar duro, ¿sí? Esto sería acá el paladar duro. Sería la unión de los huesos palatinos y maxilar, ¿sí? Y la arteria palatina menor va hacia el paladar blando, irriga la amígdala palatina y la pared faríngea. Y también nos va a dar, quiero que observen bien, nos va a dar una arteria esfenopalatina, ¿sí? Esta es la arteria esfenopalatina y esa esfenopalatina a su vez nos va a dar unas arterias nasales posterolaterales para la pared lateral de la cavidad nasal y las coanas y unas ramas septales posteriores hacia el tabique nasal. ¿Estamos? Esa es una forma de estudiar la arteria maxilar. También lo podemos estudiar como ver las arterias en forma, cuáles son las ascendentes, cuáles son las posteriores, cuáles son las inferiores y cuáles son las descendentes, ¿sí? Aquí vemos, generalmente esto es la forma en que se estudia, ¿sí? Las ramas ascendentes son la timpánica anterior, la timpánica, la arteria meningia media, la arteria meningia accesoria, la temporal profunda y la temporal profunda anterior y la temporal profunda posterior. ¿Sí? Las ramas colaterales de la maxilar son la dentaria inferior, la masseterina, la arteria pterigoides, la arteria bucal y la palatina superior o descendente, ¿sí? Y las descendentes son la alveolar inferior, la masseterina, la pterigoides, la bucal y la palatina superior o descendente. Las anteriores son la alveolar superior, posterior y la infraorbitaria. Las posteriores son la arteria del conducto pterigoideo o arteria villana y la pterigopalatina. La arteria carótida interna, chicos. Cuando se les pregunte en el examen, atiendan bien, la arteria carótida interna se extiende desde la bifurcación de la carótida común hasta el cráneo, donde termina
al lado del nervio óptico, ¿sí? La carótida interna, ¿sí?, está situada en el cuello y atraviesa medialmente de inferior a superior el espacio laterofaríngeo y después el conducto carotídeo, ¿sí?, y el seno cavernoso para desembocar finalmente en la cavidad craneal, donde, atiendan bien, durante todo su trayecto a nivel de la región cervical o a nivel de la región del cuello, no da ninguna rama colateral. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuántas ramas colaterales da la arteria carótida interna a nivel del cuello? Y es ninguna. No da ninguna. ¿Sí? Nenhuma. Ninguna. A nivel del cuello, la carótida interna no da ninguna rama colateral. ¿Estamos? Sim. Mas é para fazer essa pergunta lá, prof. Eu anotei aqui. ¿Qué cosa? Yo ya le estoy contando que le voy a preguntar en el examen. Ustedes tienen que anotar nomás las preguntas que yo le digo. Sim, tá anotado. Bueno, tu única rama colateral, ¿sí?, es la arteria oftálmica, ¿sí? Es una arteria que presenta numerosas ramas colaterales y pueden dividirse realmente se dividen en tres grupos específicamente para irrigar el órgano de la visión, que es el ojo, ¿sí? La única rama de la carótida interna entonces es la arteria oftálmica, que es una rama. Vean acá, esta es la arteria oftálmica, ¿sí? Es la única rama que da la carótida interna, es la arteria oftálmica. Y ahora vamos a hablar de la arteria subclavia, ¿sí? Las arterias subclavias nacen a la derecha, ¿sí? La arteria subclavia del lado derecho nace del tronco brachiocefálico, ¿sí? Posteriormente a la articulación esternoclavicular, y a la izquierda, ya le había comentado, nacen del arco de la aorta. Cada una de ellas se extiende hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúa con la arteria axilar, frente a la parte media de la clavícula. Aquí podemos observar el tronco arterial brachiocefálico, y esta que está aquí es la subclavia izquierda, ¿sí? Y acá esta es nuestra subclavia derecha. Ya le había contado que esta nace a nivel de la base del cuello y esta tiene una porción torácica y cervical. ¿Estamos? Sus orígenes son diferentes. A lo largo del trayecto de las arterias subclavias atraviesa, y como podemos observar perfectamente acá, este es el músculo escaleno anterior, ¿sí? Vemos cómo pasa por detrás del músculo escaleno, ¿sí? Por detrás del músculo escaleno, ¿sí? Por lo que podemos decir, miren acá perfectamente, que tiene una porción preescalénica, ¿sí? Antes del escaleno, aquí. Una porción que está escalénica, ¿sí?, por detrás del músculo escalénico, y una porción postescalénica, ¿sí? Podemos dividirla a la arteria en tres porciones: antes, durante y después, ¿sí? Preescalénica, escalénica y postescalénica. En la arteria subclavia se describen 9 ramas colaterales, que son la arteria vertebral, la arteria torácica interna, la arteria intercostal suprema, la cervical profunda, la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello, la supraescapular y la dorsal de la escápula, ¿sí? Tenemos la arteria vertebral, que es esta que va aquí, ¿sí?
Las ramas colaterales de la arteria vertebral son como podemos observar aquí, vemos cómo atraviesa los orificios transversos, ¿sí? Va subiendo y llega hasta el foramen magno, ¿sí? Y llega hasta, se convierte en arteria basilar y llega hasta el polígono de Willis, ¿sí? La otra rama de la arteria torácica, esta es la arteria subclavia, como podemos observar aquí, ¿sí? Y nos va a dar esta arteria que tenemos acá, que se llama torácica interna. Nace de la cara inferior de la arteria subclavia, un poco lateralmente, se dirige en sentido inferior y un poco medial, aplicada a la cúpula pleural, ¿sí? Aquí vemos nuestra arteria torácica interna, o también llamada mamaria interna. Esa es la famosa mamaria interna, ¿sí? De que desciende posteriormente, ¿sí? Posteriormente a la caja torácica, ¿sí? Después tenemos el tronco costocervical. El tronco costocervical se origina a partir de la cara posterior de la arteria subclavia a la altura de la arteria torácica interna, y este tronco es oblicuo desde su origen y superior y pasa lateralmente al ganglio cérvico-torácico, ¿sí? Donde se divide en dos ramas, una arteria intercostal suprema y una arteria cervical profunda, ¿sí? Aquí vemos el tronco costocervical y vemos cómo se divide en una arteria cervical profunda, ¿sí? Y en una arteria intercostal suprema que irriga los primeros espacios intercostales, ¿sí? El tronco tirocervical, ¿sí? Da 4 ramas terminales, que son la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello y la supraescapular. Aquí vemos, este sería nuestro tronco tirocervical, donde vemos que nos da una rama supraescapular, una rama tiroidea inferior y una rama cervical ascendente. ¿Estamos? Y también da a veces una rama transversa del cuello, ¿sí? La arteria tiroidea inferior es esta que podemos ver aquí. ¿Qué dijimos? Esta rama de tiroidea inferior es una de las ramas que irriga la glándula tiroides, ¿sí? Irriga la glándula tiroides. Aquí vemos, esta es la tiroidea inferior y cómo llega a la glándula tiroides. La arteria cervical ascendente es una arteria que asciende verticalmente al músculo escaleno anterior, ¿sí? Se extiende hasta la cuarta, tercera o segunda vértebra cervical, donde termina, ¿sí? Las ramas musculares y espinales que penetran el conducto vertebral en los agujeros intervertebrales, ¿sí? Vemos aquí nuestra arteria cervical ascendente, ¿sí? La arteria transversa del cuello o cervical transversa pasa anteriormente a los músculos escalenos anterior o posterior al músculo omoideo y se introduce profundamente en el músculo trapecio, donde termina, ¿sí? Arteria transversa del cuello. La arteria supraescapular se dirige en sentido anterior o lateral hasta la clavícula, pasando anteriormente el escaleno anterior, ¿sí? Se sitúa inmediatamente anterior al plexo braquial y posterior al músculo omoidoide de la clavícula y el músculo subclavio, alcanzando así el borde superior de la escápula. Pasa inferiormente al ligamento transverso superior de la escápula y se hunde, ¿sí? Se hunde en la fosa supraespinosa,
¿sí? Voy a mostrar aquí. Vemos aquí, esta sería nuestra arteria, ¿sí? Nuestra arteria supraescapular, ¿sí? Esta de aquí es nuestra arteria supraescapular. Y este sería el trayecto de nuestra arteria supraescapular. La arteria dorsal de la escápula o descendente de la escápula sería esta que está aquí, ¿sí? Esta que está aquí. Y vemos que es posescalénica, ¿sí? Aquí vemos la supraescapular y vamos a ver aquí la arteria dorsal de la escápula. Las venas del cuello, ¿sí? La sangre venosa de la cabeza y el cuello, ¿sí? Se vierte a cada lado en los dos grandes troncos venosos de la base del cuello, mediante 6 venas principales que son, vean bien este dibujo, son la vena yugular interna, ¿sí? La vena yugular externa, ¿sí? La vena cervical profunda, la vena vertebral y las venas tiroideas inferiores. Las venas yugulares externa y anterior y las venas tiroideas inferiores están en la región anterior del cuello, ¿sí? Es decir, son anteriores a la columna cervical y las venas cervical profunda y vertebral pertenecen a la nuca o la región vertebral, ¿sí? La vena yugular interna, ¿sí? Recibe la sangre venosa de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de parte de la cara y la mayor parte de la región del cuello, ¿sí? Y esta vena yugular interna termina reuniéndose en la vena subclavea para formar lo que sería el tronco brachiocefálico, ¿sí? Quiero que observemos, ¿sí? Que todas las venas de la cabeza y el cuello van a terminar en un tronco común que se va a llamar, y vamos a ver acá, este es el mejor dibujo para mí, ¿sí? Van a terminar en troncos brachiocefálicos. Este sería el tronco brachiocefálico izquierdo y el tronco venoso brachiocefálico derecho. Es decir, chicos, atiendan bien lo que les voy a decir, porque yo realmente no sé cómo va a ser, si vamos a volver a rendir alguna vez una clase práctica, pero en el caso de tener una clase práctica, nosotros tenemos que especificar bien, ¿sí? Tronco venoso brachiocefálico izquierdo, tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿sí? Y tenemos que decir tronco venoso, ¿sí? De derecho a izquierdo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, tronco venoso. Sí. Y si es que vamos a, y recordemos que hay un tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Pero cuando hablamos de arteria no hace falta especificar si es derecho o izquierdo porque solo hay uno, ¿entendés? Cuando hay dos estructuras que se llaman igual, por darte un ejemplo, yo no puedo, yo por ejemplo, si viene un paciente baleado y digo, le disparó en el pulmón, vos tenés que especificar si le disparó en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo, ¿verdad? O le disparó en el riñón y tenés que especificar si es el riñón izquierdo o el riñón derecho. Bueno, cuando tenés dos troncos venosos brachiocefálicos, tenés que especificar si es derecho o si es izquierdo. ¿Estamos? Pero cuando tenés una sola estructura, ¿sí? Cuando tenés una sola estructura, estamos hablando de tronco arterial
brachiocefálico sin decir derecha o izquierda. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Excelente. Bueno, las ramas colaterales de la yugular externa, ¿sí? De la yugular externa son las venas facial, lingual, tiroidea superior, faringe y tiroidea media. Las tres primeras, estas colaterales, desembocan en la vena yugular interna por medio de un tronco que se llama tronco tirolingofacial. ¿Sí? Bueno. A ver. Aquí vemos a la vena yugular interna, ¿sí? Y vemos a la carótida, a la arteria carótida. Vemos al músculo, este músculo es el esternocleidomastoide, ¿sí? Y vemos que la vena yugular externa está por fuera del músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular interna está por dentro del esternocleidomastoideo y estas dos terminan a nivel del tronco brachiocefálico. ¿De qué lado es? El tronco brachiocefálico izquierdo y el tronco brachiocefálico del lado derecho. ¿Sí?